Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Pablo. Tengo 48 años y desde que tenía 19 he sido camionero. Primero repartía refrescos en un tortón viejo por los pueblos de Jalisco y con el tiempo fui subiendo. Mudanzas, alimentos, maquinaria pesada. Ahora manejo tráileres de doble caja para una empresa de Monterrey que hace rutas por todo el norte. Siempre me ha gustado este trabajo. Me gusta manejar de noche, con la radio bajita, el café a un lado, viendo pasar los pueblos dormidos, los anuncios desgastados, los cerros oscuros. Pero hay rutas que uno nunca quiere tocar, y la de esa noche era una de esas. Era un martes. Me llamaron urgente del despacho para cubrir un viaje que otro chofer rechazó. Carga sencilla, láminas metálicas para una constructora en Durango. Lo malo era la ruta. Me hicieron desviarme por una brecha rural para evitar un bloqueo en la carretera principal. «Es seguro, Pablo», me dijo el supervisor, un chamaco que nunca ha salido de la oficina. Por ahí pasan los de la zona todo el tiempo. Yo sabía que no era seguro. Las brechas son terreno sin ley. Ahí no hay patrullas, no hay Guardia Nacional, no hay nada. Pero necesitaba el dinero. Acepté. Salí de Torreón a eso de las 7 de la noche. Pasé Gómez Palacio y agarré la carretera rumbo a Cuencamé. La noche estaba clara, con luna llena. Me detuve en un Oxxo a comprar botellas de agua, 2 burritos fríos, café instantáneo y tabaco. Encendí el radio en AM, norteñas viejas que me acompañaron hasta que el pavimento se acabó. La brecha de San Miguel es un camino de terracería que atraviesa sembradíos, huertas y caseríos dispersos. Es angosta, con curvas ciegas y tramos llenos de baches. Empecé a avanzar despacio, cuidando las llantas, rezando porque nada se atravesara. A los 30 minutos me di cuenta de que estaba completamente solo. Ni un coche, ni un burro, ni luces de ranchos, solo monte, cercas de alambre y el rechinido de la caja al balancearse. El aire se volvió más frío. Bajé un poco la ventana, encendí un cigarro. Traté de concentrarme. Entonces lo vi. A unos 200 metros, algo bloqueaba la brecha. Al principio pensé que era un tronco caído, pero al acercarme vi que eran llantas de tractor atravesadas, con piedras encima. Frené despacio. El motor gruñó. Sentí cómo la sangre me golpeaba en las sienes. «Piensa rápido, Pablo», me dije. Engrané reversa, pero apenas metí el cambio, escuché un disparo al aire. Un retumbar seco, cerca. Del monte salieron 4 hombres. No eran soldados, ni policías. Tenían pasamontañas, machetes, rifles viejos. Uno traía un radio colgando del cuello. El que parecía el líder me hizo señas con la mano, apuntando al piso. Tragué saliva. Bajé el vidrio, las manos me temblaban. «Bájate, viejo», me dijo uno, golpeando la puerta con el machete. Obedecí. «¿A dónde vas?», me preguntó otro, con voz ronca. «Voy pa' Durango, compa. Nomás llevo láminas pa' una obra». Revisaron papeles, documentos, el remolque. Yo solo miraba el piso, intentando no provocar. El líder murmuró algo por radio. Luego me miró. «¿Traes celular?». «No, señor. Lo dejé en la cabina. Me cachearon rápido, me quitaron el reloj. Uno de ellos subió al tráiler. El líder se me acercó tanto que sentí su aliento a cerveza. «Mira, viejo, aquí no puedes pasar nomás porque sí. Vas a tener que cooperar». Asentí. Sacaron mi cartera, revisaron los billetes. No era mucho, unos 1,500 pesos. Los agarraron, se burlaron. «No alcanza», dijo uno. «Vamos a checar qué hay en el camión». Mi corazón martillaba. Sabía que si se daban cuenta de que no llevaba nada de valor, se iban a enojar. El chofer que se subió al tráiler gritó desde arriba. El líder sonrió. «Mira nomás, un regalito». Me giré apenas, tratando de ver qué había pasado. El hombre bajaba cargando un bidón. Me di cuenta, combustible extra, que la empresa mandaba en los viajes largos. Ellos lo veían como algo que podían revender. «¿Y cuántos traes?», preguntó el líder. «Solo 2, señor. Es pa' el regreso». «Nel, compa, esto ya no es tuyo». Empezaron a vaciar el tráiler. Me obligaron a ayudarlos. Sentía las manos entumidas.
El monte crujía alrededor. En algún momento escuché otra camioneta acercándose. Me puse helado. Llegaron otros 4. Más armas, más gritos. Ya no eran solo asaltantes, eran un pequeño comando. Mi tráiler se había vuelto su botín. Pasó más de 1 hora. Yo ya no pensaba, solo obedecía. Me imaginaba tirado en la brecha, muerto, y nadie encontrándome hasta días después. Entonces escuché al líder decir: «A este güey ya déjenlo, vámonos». Quise preguntar si me podía ir, pero la garganta no me respondió. Ellos subieron a las camionetas cargadas con lo que pudieron sacar. El líder me dio una palmada en la espalda. «Suerte, viejo». Arrancaron en medio del polvo. Yo me quedé ahí, solo, con el tráiler medio vacío, los papeles regados, las llantas marcadas de los bidones robados. Me subí a la cabina, encendí el motor con manos de trapo. El ruido familiar me sacó del trance. Empecé a manejar de regreso, despacio, cuidando no volcarme, temblando. Cuando llegué al asfalto, lloré. No por miedo, sino por todo lo contenido. Por la impotencia, por la humillación, por saber que si hubiera tenido mala suerte, ni mi familia me habría encontrado. La empresa me regañó por perder parte de la carga. Yo no dije nada, tampoco denuncié. ¿A quién le iba a importar? En esas brechas, uno está solo, completamente solo. Desde entonces, ya no acepto rutas rurales, ni por más dinero, ni por más confianza. Porque hay cosas que el dinero no puede pagar. Y porque en cada curva, en cada kilómetro de tierra, siento otra vez el peso de las armas, el crujir del monte y la voz seca del líder diciéndome: «Suerte, viejo». Me llamo Mario, tengo 48 años y desde los 20 soy camionero. Mi esposa siempre me ha dicho que el camión es mi amante. Lo lavo, lo cuido, le meto dinero que no tenemos y le dedico más tiempo que a la familia. Pero lo cierto es que, allá arriba, con el volante en las manos y la carretera frente a mí, me siento libre. O bueno, me sentía. La historia que voy a contar pasó hace unos meses, pero cada noche me despierto sudando, con el corazón reventándome el pecho, sintiendo otra vez el olor a diésel mezclado con miedo. Aquella vez llevaba una carga de pinturas industriales de Monterrey a Puebla. Era un viaje largo, de esos que normalmente haría en 2 días, pero el patrón estaba encima porque el cliente tenía urgencia. Así que salí al mediodía, atravesé San Luis Potosí al anochecer y para las 11 de la noche ya iba rodando solo por la México-Querétaro. Me detuve en un parador conocido, uno que muchos camioneros usamos. Está antes de San Juan del Río. 2 bombas de diésel, un estacionamiento amplio, baños medio limpios y una fonda que nunca cierra. Esa noche no había muchos, tal vez 3 tráileres más. Entré por un café y unas tortas para llevar al camarote. Saludé a doña Mago, la encargada, que me sirvió con su sonrisa de siempre. Afuera, el viento estaba helado. De regreso al camión, vi algo raro. Un tipo rondaba cerca de mi tráiler. Era alto, flaco, con chamarra negra y gorra. Lo vi agacharse junto a la llanta trasera del lado derecho, como si inspeccionara algo. Me acerqué rápido. «¿Qué onda, compa?», le solté, intentando sonar firme. El tipo alzó las manos, como disculpándose. «Nada, patrón. Pensé que era el camión de mi primo. Igualito. Perdón, no me gustó». Me quedé parado, mirándolo hasta que se fue caminando hacia la parte trasera del estacionamiento. Me subí al tráiler, cerré los seguros y encendí las luces interiores. Pensé en quedarme ahí a dormir unas horas, pero el pendiente de la entrega me comía. Revisé rápido los espejos, arranqué y salí despacio del parador. A unos 100 metros de la carretera sentí el golpe. No un bache ni un tope. Un golpe seco, metálico. El volante se puso duro. El tráiler se ladeó apenas. Frené de golpe, con el corazón latiendo fuerte. Me bajé. La escena me dejó helado. Los birlos de las llantas traseras derechas estaban flojos y 2 llantas ya estaban a punto de salirse. El golpe había sido porque una ya había reventado el rin. Y no era desgaste, no. Alguien los había aflojado. Tragué saliva. Revisé alrededor. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por los faros de mi camión. Entonces lo escuché. Pasos. Venían de atrás. Giré y en la penumbra vi al mismo hombre de la gorra, acompañado de otros 2. Uno cargaba algo en la mano. Cuando la luz los alcanzó, lo distinguí.
Un tubo largo, tal vez un bate. No lo pensé. Me lancé a la cabina, me trepé y cerré los seguros. Apenas alcancé a meter las llaves. Un golpe retumbó en la puerta del copiloto. Después otro. El corazón me tronaba en los oídos. Arranqué el camión, escuchando el rugido del motor. Sabía que no podía irme así, con las llantas al borde del desastre, pero quedarme era peor. Pisé el acelerador. El tráiler brincó, avanzó apenas. Otro golpe sonó detrás. Vi por el retrovisor. Uno de los tipos colgado del estribo, golpeando la puerta lateral. Giré el volante, intentando sacudírmelo. Lo escuché caer, un golpe seco contra el pavimento. No sé cómo, pero avancé unos 500 metros hasta llegar a un pequeño claro, donde pude frenar sin perder el control. Llamé al 911. Nadie contestó. El teléfono marcaba sin señal. Intenté por radio, pero solo había estática. Afuera, el silencio era espeso, pegajoso. Me bajé rápido, con la linterna en mano. Revisé las llantas, apreté lo que pude con la cruceta que llevaba. Tenía las manos temblando, los ojos buscando sombras. Me apuré como nunca en mi vida. En mi cabeza, todo era una avalancha. Si me alcanzaban, si me rodeaban, si me bajaban. Pensé en mi hijo menor, en mi esposa, en mis nietas. Cuando escuché el motor de la camioneta, ya era tarde. Vi las luces a lo lejos, apagándose y encendiéndose como un parpadeo siniestro. Corrí al camión, arranqué. Escuché cómo rechinaban los birlos, cómo chillaba el rin. Pero avancé. No sé si fueron minutos o media hora, pero para mí fue eterno. En algún punto vi un retén. No supe si era real, si eran federales o soldados, pero me fui directo a ellos. Bajé como pude, gritando, pidiendo ayuda. Los tipos de la camioneta ni siquiera se acercaron. Dieron vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Los federales me ayudaron a asegurar las llantas para llegar al siguiente parador. Me dijeron lo que yo ya sabía. Grupos armados, bandas pequeñas que sabotean camiones para asaltarlos después. A veces solo roban, a veces no dejan testigos. Llegué a Puebla con las piernas todavía temblando. Entregué la carga, firmé papeles, me fui a un hotel barato y me quedé ahí encerrado 2 días sin poder dormir. Desde entonces cambié mis reglas. No paro en paradores solitarios, no bajo la guardia, no dejo mi tráiler solo. Y cada vez que veo a alguien cerca del camión, me acerco, lo encaro, no importa quién sea. La carretera es mi vida, sí, pero esa noche entendí algo que me cambió para siempre. Hay lugares en México donde no importa qué tan bueno seas manejando, qué tan bien cuides tu camión, qué tantas ganas tengas de volver a casa, porque allá afuera, en la noche, no estás solo. Y los que esperan en las sombras no quieren que llegues a tu destino. Me llamo Martín, tengo 52 años y manejo tráiler desde que cumplí 21. No conozco otra vida. He cruzado el país más veces de las que puedo contar, desde los campos de Sinaloa hasta los manglares de Campeche, desde los desiertos de Sonora hasta los cerros de Chiapas. La carretera se vuelve parte de uno, así como el cansancio que se mete en los huesos y no sale ni con sueño, ni con tragos, ni con rezos. Pero hay un viaje que me marcó de una manera que no puedo quitarme de encima. Una de esas historias que no cuentan en las fondas ni en las gasolineras, porque nadie quiere reconocer que le pudo haber pasado. Todo comenzó una tarde en Veracruz. Estaba en un paradero cuando un tipo, flaco, con camisa de cuadros y botas polvosas, se me acercó. «Tú eres Martín, ¿verdad?», me dijo. «Depende», le contesté, medio a la defensiva. «Me pasaron tu contacto. Mira, necesitamos un viaje sencillo. Pagamos bien, en efectivo. Solo es mover una carga hasta Guadalajara». No era raro. Entre camioneros, las chambas pasan de boca en boca. Me dijo que era carga de textiles, cajas selladas, nada delicado. Firmé un contrato simple. Cargaron la caja esa misma noche en un patio al lado del puerto, y antes del amanecer ya iba rodando. Al principio todo parecía normal. Las cajas estaban marcadas, el manifiesto en orden, y yo llevaba mis papeles listos por si me topaba algún retén. El calor en la cabina era pesado. Abría la ventana para que entrara aire, pero lo único que conseguía era un golpe de humedad que me hacía sudar más. A media mañana paré en una gasolinera cerca de Córdoba. Ahí fue cuando noté algo raro. Al bajarme, escuché un golpeteo. Venía de la caja.
Me acerqué, pegué la oreja a la pared de lámina. Un golpe, otro, como si algo o alguien se moviera allá adentro. Sentí un hueco en el estómago, sacudí la cabeza. Es la carretera, me dije. El movimiento, las cajas mal apiladas. Pero los golpes seguían. No eran de cosas cayéndose, eran rítmicos. Golpe, golpe. Pausa. Golpe, golpe. Me alejé, miré alrededor. Nadie parecía haberlo notado. Me subí al tráiler y seguí, ahora con el pecho apretado. Pasaron las horas. El calor dentro de la cabina aumentaba, pero dentro de la caja debía ser un horno. A veces, al pasar por curvas cerradas, sentía cómo algo se desplazaba adentro. Cuando llegué a una caseta antes de Puebla, noté que había un retén federal. Mi primera reacción fue de alivio. Si había algo raro, ellos lo descubrirían. Pero apenas me detuve, uno de los federales se acercó y, antes de que yo hablara, me dijo: ¿Es el tráiler con textiles para Guadalajara? Sí. Siga. Está en lista prioritaria. Me lo dijo rápido, sin mirarme a los ojos. Seguí. Esa noche dormí en un paradero antes de Querétaro. No pude pegar ojo. Los golpes en la caja seguían, más suaves, más espaciados, pero seguían. Me levanté a la medianoche, agarré una linterna, fui hasta atrás. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Aflojé un candado, abrí un par de centímetros. El olor me golpeó como un ladrillo. Era sudor, orina, miedo. Escuché susurros, gente, personas. Cerré de golpe, mareado. Me quedé ahí un rato, encorvado junto a las llantas, sintiendo las manos temblar. Cuando me animé a regresar a la cabina, marqué al número que me habían dado. ¿Qué pasa?, me contestó la voz, seca. Esto no es ropa, alcancé a decir. Hubo un silencio. Luego, la voz. Haz lo tuyo, Martín, o mañana alguien te buscará en tu casa. La madrugada siguiente fue la peor. El calor subió. Las voces adentro se hicieron más débiles. A ratos, gritaban, pedían agua, golpeaban. Yo solo podía manejar. No tenía a quién acudir. Ya no confiaba en nadie. Cuando por fin llegué a Guadalajara, un grupo de hombres me esperaba en una bodega apartada. Me hicieron estacionar, no me dejaron bajar. Me pagaron el doble de lo acordado. Me dijeron que me largara. Así lo hice. 2 días después, las noticias estallaron. Habían encontrado una bodega llena de migrantes muertos por asfixia. 53 personas. Yo supe, sin duda, que era mi carga. Intenté decirme a mí mismo que no podía hacer nada, que yo no sabía, que solo era el chofer. Pero cuando cierro los ojos en las noches, escucho los golpes. Golpe, golpe. Pausa. Golpe, golpe. Desde entonces dejé de manejar. Ahora trabajo en un taller de frenos. Cada vez que alguien me pregunta por qué, invento historias. Que me cansé, que los riñones ya no aguantan, que mi esposa me lo pidió. La verdad es que no quiero volver a una cabina, porque sé que, en el espejo, lo único que voy a ver es un hombre que manejó el infierno sobre ruedas. Me llamo Octavio, tengo 46 años, soy de León, Guanajuato, y llevo media vida arriba de un tráiler. Si me preguntan, no elegí este trabajo, me eligió él a mí. Mi viejo fue camionero, igual mi abuelo. Las primeras memorias que tengo son del olor a diésel en la ropa de mi padre y de quedarme dormido en el camarote mientras cruzábamos México de norte a sur. Por eso, cuando me ofrecieron cubrir la ruta León-Mérida por un chofer que se enfermó, no lo pensé mucho. Ya había cruzado esa ruta docenas de veces. Celaya, Puebla, Villahermosa, Campeche, Mérida. Sabía los baches, los topes escondidos, los retenes buenos y los falsos. Lo que no sabía era que ese viaje me iba a dejar marcado para siempre. Salí de León un jueves, cargado de electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas. La empresa tenía prisa, así que el compromiso era entregarlos el sábado temprano en Mérida. Calculé 2 noches en carretera, parando solo para comer algo rápido y dormir un par de horas en el camarote. El primer día pasó sin problemas. Hice buen tiempo hasta Puebla, comí unas semitas en un puesto de gasolinera y seguí avanzando. El segundo día, llegando a Tabasco, empezó el verdadero cansancio. Ya me dolían los hombros, los párpados pesaban y la carretera parecía eterna. Fue ahí, a la altura de Cárdenas, cuando recibí la llamada. ¿Qué tal, Octavio?
Era Mario, mi supervisor. Me acaba de hablar el cliente de Mérida. Hubo un cambio. Vas a entregar en Valladolid, no en Mérida. Es un punto más chico, pero quieren el cargamento allá. Te voy a pasar la ubicación por WhatsApp, ¿sale? Fruncí el ceño. Algo no me cuadraba. Valladolid era una ciudad pequeña, con pocas tiendas grandes. Nunca había hecho entregas ahí. Pero bueno, no era mi trabajo cuestionarlo. A los pocos minutos me llegó el mensaje. Un punto marcado en Google Maps, justo a las afueras de Valladolid. A simple vista parecía un almacén. Mario me escribió: ahí te esperan. Cuando llegues, pregunta por Don Fidel. Crucé Villahermosa al anochecer. La carretera estaba sola, salvo por uno que otro tráiler y los malditos mosquitos estrellándose en el parabrisas. A medianoche ya estaba en Campeche y decidí parar en un Oxxo a llenar termo y estirar las piernas. Fue ahí donde, entre los anaqueles de papitas, me encontré a Sergio, otro camionero de la empresa. ¿Vas pa' Mérida?, me preguntó, tomando 2 Red Bull. No, me mandaron a Valladolid, cambio de último minuto. Le respondí, rascándome la barba. ¿Valladolid? Qué raro, allá casi no se entrega nada. Me miró con el ceño fruncido. ¿A qué bodega vas? No sé, me pasaron una ubicación, allá me dicen. Sergio guardó silencio un momento. Luego se encogió de hombros. Bueno, suerte, güey. Aguas en la libre, esa zona está brava de noche. Reí un poco, pero por dentro algo se me apretó. No le di más vueltas y seguí. Pasando las 2 de la mañana, me desvié por la libre a Valladolid. El camino se volvió oscuro, rodeado de monte. Cada tanto, el brillo de unos ojos de animal me hacía tensar el volante. Encendí la radio para distraerme, pero apenas agarraba estática. El GPS marcaba 20 kilómetros hasta el punto. Avancé con cuidado, sintiendo cada bache como un golpe en la espalda. Faltando 5 kilómetros, algo empezó a inquietarme. La ubicación me mandaba por un camino de terracería. Frené, puse luces altas, miré el mapa. Efectivamente, la flecha indicaba una desviación hacia un camino de tierra estrecho, entre palmas y maleza. Dudé. Había hecho muchas entregas en ranchos y almacenes rurales, pero nunca a esa hora. Saqué el celular y llamé a Mario. No contestó. Intenté otra vez. Nada. Maldije entre dientes, me golpeé el muslo con la mano y avancé. El camino empeoró rápido. Baches hondos, ramas rozando los espejos, tierra suelta. Empecé a sudar. Tenía que ir despacio para no atorarme. A lo lejos, unas luces débiles. Pensé, al menos ya llegué. Pero al acercarme, me di cuenta de que no era un almacén. Eran 2 camionetas estacionadas, con faros encendidos, bloqueando el paso. Figuras oscuras paradas junto a ellas. No había letreros, ni bardas, ni señales de almacén, solo monte. Ahí lo entendí todo. Intenté poner reversa, pero detrás de mí ya venía otra camioneta. La garganta se me cerró. Una figura se acercó a mi ventanilla, tocando con los nudillos. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. Baja, hermano, todo bien, solo venimos a platicar. Lo miré. Joven, gorra negra, playera deportiva. A su lado, otros 2, uno con machete al hombro, otro con pistola fajada. ¿Qué quieren?, alcancé a preguntar, intentando mantener la voz firme. Nada, carnal. El tráiler nomás. Tú vete tranquilo. Queremos solo lo que cargas. Mi corazón latía desbocado. Las manos me temblaban. Pensé en acelerar, arrollarlos, pero tenía una camioneta adelante y otra atrás. No había salida. ¿Por qué me trajeron aquí?, dije casi para mí mismo. El tipo sonrió. Pues porque nos haces el trabajo más fácil, viejón. Me hicieron bajar, manos arriba. Me apartaron del tráiler, me quitaron el celular y la cartera. Uno revisó los papeles, otro abrió las cajas. Me quedé parado a un lado del camino, sintiendo el zumbido de los mosquitos en las orejas, viendo cómo se repartían lo que podían. Uno de ellos, el del machete, se me acercó. No te preocupes, nadie te va a hacer nada, pero si hablas, ya sabes. No respondí, solo asentí. Después de casi media hora, me devolvieron las llaves. Vete, al rato nos encargamos de lo demás. Maneja despacito. Subí al tráiler, temblando. Avancé despacio, sin mirar por los espejos. Solo quería salir de ahí, volver a la carretera, respirar. Cuando amaneció,
Estaba en una gasolinera en Campeche, apoyado sobre el volante, tratando de que las manos dejaran de temblar. Llamé a la empresa. Mario no contestó. Llamé a Sergio. Güey, me jodieron. Me hicieron desviar. Era trampa. Sergio guardó silencio unos segundos. Lo siento, Octavio. Me han contado de eso. Cambian la ruta para ponerte en bandeja. Habla con la empresa, a ver qué hacen. Al final, la empresa me escuchó, me hizo firmar un reporte y no dijo mucho más. Pérdidas asumidas. Me dieron unos días libres. Nunca supe si Mario estaba metido, si lo habían amenazado, si lo habían sobornado. Pero cuando volví, él ya no trabajaba ahí. Han pasado 2 meses. Sigo manejando. Pero desde entonces, cada vez que me llaman para cambiar la ruta a mitad del viaje, algo dentro de mí se crispa. Porque ahora sé que en México no siempre te roban con armas o con violencia. A veces te roban con un mensaje. A veces lo único que necesitan para joderte es que sigas instrucciones. Me llamo Edgar. Tengo 45 años y de ellos 27 los he pasado manejando tráiler por todo México. He dormido en cabinas calientes, comido en fondas de carretera, hecho amigos en gasolineras y también he visto cosas que no le contarías ni a tu propia esposa, no porque sean sobrenaturales, sino porque solo de recordarlas se te revuelve el estómago. Pero lo que me pasó hace unos meses, eso fue distinto. Eso me hizo entender lo frágil que es la línea entre la rutina y el desastre. Era un jueves cualquiera. Salí de Querétaro rumbo a Tijuana. Carga de electrónicos, nada fuera de lo normal. Televisores, computadoras, celulares. Todo documentado, sellado, asegurado. El cliente era una empresa grande, de esas que no escatiman en papeleo. Llevaba conmigo una carpeta con facturas, pedimentos aduanales, permisos de exportación, todos firmados. Lo sabía porque antes de salir de la bodega, el supervisor me dijo, casi en tono de broma, Edgar, cuida esto como a tu vida. Si pierdes la carga, nos duele, pero si pierdes esto, nos cierran. Me reí, claro, pero ahora pienso en esa frase y no me da risa. Salí cerca del mediodía, planeando llegar a Hermosillo para dormir. El plan era sencillo, autopista todo el camino, paradas mínimas para gasolina, comida en la cabina. Manejé tranquilo, escuchando un podcast de fútbol, comiendo tortas que me había preparado mi esposa. Cuando anocheció, estaba pasando por Mazatlán. Pensé en dormir en una pensión de tráileres, pero algo me dijo que avanzara un poco más, que adelantara kilómetros. A medianoche, paré en una gasolinera cerca de Culiacán. Me bajé a estirar las piernas, llenar tanque y comprar café. Cuando regresé a la cabina, vi algo raro. La puerta del copiloto estaba apenas entornada. Me congelé. Estoy seguro de que la dejé cerrada. Revisé los alrededores. No había nadie. Tal vez un despiste mío, pensé. Me subí, cerré bien y seguí. Fue hasta media hora después, en la carretera rumbo a Los Mochis, que empecé a sentir que algo no iba bien. Tenía esa sensación en el estómago, esa que los choferes conocemos, cuando todo está demasiado callado, cuando el motor suena perfecto, cuando la carretera se siente vacía, cuando todo está tan bien que algo debe estar mal. Me orillé en un retorno. Bajé con la linterna, revisé las llantas, las conexiones de la caja, los sellos. Todo estaba en orden. Pero al subir de nuevo me di cuenta. La carpeta de documentos no estaba en su sitio. Iba siempre conmigo, en la guantera. La reviso en cada caseta, en cada retén. La abrí y la guantera estaba vacía. El corazón me dio un vuelco. Bajé de nuevo. Encendí la luz interior. Busqué debajo de los asientos, en las bolsas laterales, en el compartimento detrás de la cabina. Nada. Ahí supe que no era un olvido. Me la habían sacado. Y seguramente fue en la gasolinera mientras yo llenaba tanque. No era el tipo de robo de «me llevo tu cartera» o «me bajo el estéreo». Era algo planeado. Sabían qué llevaba. Me subí, temblando. Marqué al supervisor. Nadie contestó. Eran más de las 2 de la madrugada. Marqué a mi esposa. Ella, medio dormida, me preguntó qué pasaba. No quise asustarla. Le dije que todo estaba bien, que la llamaba solo para escucharla. Pero por dentro me estaba quebrando. Seguí manejando. Tenía que decidir. ¿Me regreso? ¿Me orillo a esperar ayuda? ¿Sigo hasta el siguiente punto seguro? Opté por lo último.
Aceleré, pero a los pocos kilómetros lo vi. Una camioneta blanca, sin placas, estacionada en un retorno, con las luces apagadas. Al pasar, vi que alguien dentro hablaba por teléfono. Seguí. Minutos después, otra camioneta, igual. 1 kilómetro adelante, otra. Sentí que la garganta se me cerraba. No eran coincidencias. Me estaban siguiendo. Sabían mi ruta, mi carga, mi horario. Decidí hacer lo único que podía, romper el plan. Metí freno de golpe, di vuelta en U donde no debía y me metí en una brecha de terracería. El tráiler rechinó, la caja tembló, las llantas patinaron en la tierra, pero lo logré. Avancé sin luces, con el motor apenas rugiendo. El corazón me latía en la garganta. Llegué a un poblado pequeño, sin nombre, de esos donde las calles son de tierra y las casas tienen techos de lámina. Me estacioné frente a una tiendita cerrada, apagué el motor, me tiré hacia atrás en la cabina y apagué el teléfono. Me quedé ahí, escuchando. Cada perro que ladraba, cada moto que pasaba a lo lejos, cada grillo, todo me parecía una señal de que iban por mí. Pasé la noche en vela. Al amanecer, encendí el teléfono. Tenía mensajes del supervisor. Le marqué. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Por qué apagaste todo? Sonaba entre asustado y molesto. Le conté todo. El robo, las camionetas, el escape. Hubo silencio del otro lado. Escúchame bien, me dijo al fin. Quédate ahí. Voy a mandar a alguien de confianza. No vuelvas a moverte solo. No confíes en nadie, ni en federales, ni en estatales. Espera. Estuve atrapado ahí más de 6 horas. Unos campesinos se acercaron a curiosear, preguntaron si necesitaba ayuda. Les compré refrescos y cigarros, tratando de parecer tranquilo. Por dentro, solo quería salir corriendo. Al mediodía, llegó otro tráiler, pero este de la empresa. Traía placas, papeles, todo en regla. El chofer era un viejo conocido. Me ayudaron a transbordar la carga. Después llegaron abogados de la empresa. Denunciamos el robo. Pero yo sabía, ellos sabían, todos sabíamos. Esos papeles ya estaban en otro lado, siendo vendidos, duplicados, quién sabe. La carga, legal. Los documentos, oro puro para el contrabando. Volví a casa unos días después. Mi esposa me abrazó como si hubiera regresado de la guerra. Me dijo que parecía otro, que no hablaba, que no comía bien. No supe qué decirle, solo que quería descansar. Hoy, meses después, sigo manejando. No porque no tenga miedo, sino porque es lo único que sé hacer. Pero ya no viajo de noche. Ya no me detengo en gasolineras solitarias. Y sobre todo, ya no confío en nadie que me pida solo un momento, chofer. Porque entendí que en las carreteras de México, lo más valioso no va en la caja. Va en un folder, delgado, casi invisible, pero que puede marcar la diferencia entre una entrega más y que no vuelvas a casa. Me llamo Emiliano. Tengo 46 años, soy trailero desde los 22 y nunca pensé que la noche más larga de mi vida sería en la carretera libre de Durango a Mazatlán. Era finales de octubre. Me había tocado un flete pesado, materiales de construcción para un desarrollo turístico en Mazatlán. El viaje no era complicado, pero sí largo, y como siempre, los clientes querían la entrega al amanecer. Así que salí de Durango al anochecer, con el estómago lleno de tortas que mi esposa me había preparado y la cabina acomodada para resistir horas de manejo. La libre de Durango a Mazatlán tiene fama. Es menos rápida que la autopista, pero muchos la usamos para ahorrarnos las casetas. Tiene curvas peligrosas, cerros donde la señal del celular se pierde y tramos donde no se ve un alma en kilómetros. Pero los traileros conocemos esos caminos mejor que la palma de la mano. O eso creía yo. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando todo empezó. Pasando el entronque de El Salto, noté que un coche se me pegó. Un sedán oscuro, no logré ver la marca. Me pareció raro porque no había visto luces acercarse ni por el retrovisor ni por los espejos laterales. Simplemente, ahí estaba. Al principio no le di importancia. Pensé que era alguien apurado, esperando oportunidad para rebasar. Pero pasó media hora y no lo hacía. Lo inquietante no era que siguiera detrás, sino que lo hacía con las luces apagadas. Apenas un parpadeo del reflejo de su carrocería cuando la luna lo tocaba. Apreté el volante. Cambié el dial del radio CB para escuchar si algún compañero iba cerca, pero nada.
Silencio total. Intenté marcar a otro trailero con quien había coincidido antes de salir de Durango, pero mi celular estaba sin señal. Decidí probar algo. Bajé la velocidad. El coche bajó también. Aceleré un poco. Él me siguió. Frené suavemente, casi a paso de tortuga. El coche hizo lo mismo, pegado a mi retaguardia. Empecé a sentir un cosquilleo helado en los brazos. Volví a encender el radio CB. ¿Alguien en la libre Durango-Mazatlán? ¿Alguien me copia? Nada. En ese momento me di cuenta de que llevaba rato sin ver otro vehículo. Ni camiones, ni coches, ni siquiera motos. Nada. Pensé en detenerme, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Había escuchado historias. Gente que se detiene por un pequeño choque o una llanta ponchada y termina asaltada, golpeada o peor. Miré por el retrovisor. Las luces del sedán seguían apagadas, pero podía distinguir su silueta. No era grande. Apenas cabía en el carril detrás de mí. Pasó otra media hora. Llegué a un tramo con curvas. Me concentré en el volante, cuidando no perder el control. En una curva cerrada, el coche se me emparejó por el lado izquierdo, sin encender luces. Vi de reojo la figura del conductor, o creí verla. Una silueta inmóvil, la cara perdida en las sombras. Ningún intento de adelantarme, solo mantenerse ahí, paralelo, como si jugara conmigo. Mi corazón retumbaba en los oídos. Pensé en sacar el celular para grabar, pero sabía que no podía soltar el volante ni un segundo. Al salir de la curva, el coche desapareció. Literalmente. No lo vi por los espejos, ni luces, ni forma. Lo busqué por todos lados. Pensé que tal vez se había rezagado, que había frenado para tomar distancia. 10 minutos después, cuando mi cuerpo apenas empezaba a relajarse, lo vi de nuevo, pegado a mi trasera, como si nunca se hubiera ido. Empecé a sudar frío. Las manos se me resbalaban del volante. Subí el volumen del estéreo, buscando distraerme. Bronco, Los Temerarios, lo que fuera para no escuchar el tambor de mi propio corazón. Llegué a un pequeño pueblo, de esos donde solo hay un Oxxo, una gasolinera y 2 o 3 casas. Pensé en parar, pero cuando señalé para detenerme, el coche frenó también. Cuando retomé velocidad, él lo hizo. Era un juego, y yo estaba atrapado. Avancé kilómetros así, rezando por encontrar señal. Finalmente, en un tramo más abierto, el celular marcó una rayita. Llamé al número de emergencias, aunque sabía que tardarían en responder. Al tercer tono, una operadora contestó. Apenas pude decir dónde estaba y lo que pasaba, la llamada se cortó. El siguiente tramo fue el peor. En los espejos vi cómo el coche apagaba por completo sus luces, incluso las traseras. Solo era una sombra, pegada a mí, mimetizándose con la noche. No podía detenerme, no podía acelerar mucho porque llevaba carga pesada. En un instante de desesperación, apagué también mis luces. El asfalto desapareció frente a mí. Manejé así unos segundos tratando de perderlo, aunque sabía que era una locura. Volví a encenderlas y el coche seguía ahí. A lo lejos, vi las luces de un retén de la Guardia Nacional. Apreté el acelerador hasta donde pude. Los soldados hicieron señas para detenerme. Frené, bajé de la cabina casi tropezando. Les grité que alguien me seguía, que llevaban horas pegados a mí. Miraron la carretera detrás. Nada, ni un coche, ni luces. Solo el eco del motor del tráiler. Me revisaron, preguntaron si había tomado algo, si estaba cansado. Me hicieron esperar un rato en el retén. Uno de ellos, un cabo de rostro joven, me ofreció café. «Es común, don Emiliano», me dijo. «A veces es puro susto, a veces sí es gente mala. Qué bueno que llegó aquí». Cuando por fin me dejaron seguir, faltaban menos de 3 horas para llegar a Mazatlán. El resto del camino lo hice mirando cada 5 segundos los espejos, sintiendo todavía la sombra de ese coche detrás de mí, aunque supiera que no estaba. Entregué la carga a las 8 de la mañana. Me fui al hotel más cercano, cerré la puerta con seguro y dormí 16 horas seguidas. Cuando desperté, tenía llamadas perdidas de mi esposa y mensajes de mis hijos, preguntando si estaba bien. No les conté, no quise preocuparlos. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche, cada vez que veo unas luces apagadas pegadas a mi tráiler, siento que regreso a ese momento en que la carretera no era solo asfalto, era cacería, y yo era la presa. Nunca supe quién era, nunca supe qué querían,
pero sé que siguen allá afuera y que tal vez algún día vuelvan a encontrarme. Me llamo Arturo y soy camionero desde hace casi 25 años. Si algo aprendí en este oficio es que las carreteras mexicanas no perdonan al confiado. A veces pienso que uno no sobrevive por suerte, sino por paranoia. Revisar espejos, mirar 2 veces los retrovisores, dejar un ojo en el GPS y otro en la carretera, hasta que un día ni eso alcanza. Todo comenzó en marzo, con un encargo que parecía rutinario: transportar materiales electrónicos desde Tijuana hasta Guadalajara. La empresa para la que trabajaba me dijo que era carga delicada, nada extraordinario, pero que debía seguir rutas específicas, usar paradores indicados y no desviarme ni para cargar combustible fuera de lo estipulado. Me ofrecieron el doble de paga. Acepté, aunque algo me olía raro. Salí de Tijuana al amanecer, con el sol pegando de lado al parabrisas. Desde el principio noté detalles extraños. Por ejemplo, me dieron un GPS distinto al mío, supuestamente con rutas seguras, pero al revisarlo vi que marcaba caminos menos transitados, evitando casetas oficiales. Me obligaban a pasar por tramos federales, de esos que todos preferimos evitar por asaltos y retenes fantasma. Cuando pregunté, el supervisor solo me dijo: órdenes de arriba. Al cruzar Sonora, todo fue tranquilo. Uno que otro tráiler conocido, saludos por Radio CB, paradas en gasolineras polvosas donde vendían burritos recalentados y café ácido. Nada fuera de lo normal. Pero al llegar a Sinaloa, comenzó lo raro. En un tramo desértico, noté que un sedán gris se mantenía detrás de mí, a distancia, desde hacía rato. Intenté quitarle importancia. Los traileros solemos ponernos nerviosos fácil, pero cada que tomaba una desviación, ahí estaba de nuevo. Cuando frenaba, frenaban. Cuando aceleraba, aceleraban. Intenté comunicarme por CB. ¿Alguien me copia en Canal 19? Aquí camión 73, dirección sur, altura Los Mochis. ¿Alguien en la zona? Silencio. Apreté el volante. Empecé a sentir cómo la espalda se me empapaba, la camiseta pegada. Encendí el estéreo para distraerme, pero todo sonaba vacío. Decidí seguir. Pasadas unas horas, llegué al parador designado, una estación pequeña de Pemex. El sedán pasó de largo. Respiré. Bajé por un café. El encargado, un hombre mayor con cachucha raída, me miró raro cuando le dije mi destino. Pocos usan esa ruta, joven. Últimamente se ha puesto fea. No pregunté más. Regresé al tráiler. Fue ahí cuando vi algo que me paralizó. Alguien había forzado uno de los seguros de la caja. No se veía a simple vista, pero yo conocía mi unidad. Las marcas eran claras. Miré alrededor. Solo había 2 camionetas estacionadas y un tráiler viejo sin placas. Me subí, cerré bien las puertas y arranqué de inmediato. A los pocos kilómetros, el sedán reapareció. Esta vez venía acompañado. Una camioneta pick-up negra, vidrios polarizados, sin placas, se les sumó. El radio CB chisporroteó. Camión 73, mantén velocidad, no te detengas, te estamos monitoreando. No reconocí la voz, me congelé. ¿Quién habla? Repite, no te detengas, no uses gasolineras no autorizadas, no hables con nadie. Mi boca estaba seca, sabía que estaba metido hasta el cuello. Estaban espiando mi ruta, interceptando mis comunicaciones. No sabía si eran de la empresa, del gobierno, de algún cártel. En las carreteras mexicanas, los límites entre esas palabras son difusos. Aceleré. Atravesé Culiacán casi sin respirar, pegado al volante, revisando espejos. Notaba cómo cambiaban los autos que me seguían. A veces el sedán, a veces la camioneta, a veces un Tsuru viejo que se ponía a mi lado en los semáforos y luego desaparecía. Al llegar a Nayarit, el radio tronó de nuevo. Estás haciendo un buen trabajo, Arturo. Último tramo. No entres a Guadalajara por la libre. Usa la ruta 3. Si te desvías, no podremos protegerte. Sentí las piernas flojas. ¿Protegerme de qué? Miré el GPS propio que había ocultado bajo el asiento. No coincidía con las rutas que me marcaban. Ellos me estaban llevando por caminos donde nadie iba, donde no había patrullas ni cámaras de seguridad. En un arranque de desesperación, hice lo único que me quedaba. En un tramo donde la carretera se bifurcaba,
Tiré el GPS falso por la ventana y me metí por la libre, rumbo a un puesto de la Guardia Nacional que recordaba de viajes anteriores. El radio explotó. «Arturo, regresa a Ruta 3. Última advertencia». Pisoteé el acelerador. El tráiler rugía, temblando con cada bache. Vi por el retrovisor cómo la pick-up negra se acercaba. Empecé a temblar. Estaban encima. A lo lejos, las luces del retén brillaban como un oasis. Cuando llegué, frené de golpe, me bajé gritando, con las manos en alto. Los oficiales se tensaron, apuntándome, hasta que entendieron que yo era el que pedía ayuda. La camioneta negra frenó a distancia. El sedán dio media vuelta. Horas después, cuando revisaron la carga, entendí por qué tanto interés. No era solo electrónica. Había compartimientos ocultos, perfectamente diseñados, con memorias digitales, discos duros, documentos. Espionaje industrial, datos de rutas, contactos, horarios, quién pagaba sobornos y quién no. Información que valía millones. La empresa desapareció días después. Nadie respondió llamadas. El supervisor nunca volvió a aparecer. Sobreviví. Entregué mi declaración, me retiré temporalmente del camino. Hoy conduzco solo en rutas locales, nada que cruce estados ni fronteras. Pero sigo mirando los espejos más de lo necesario, escuchando el CB con desconfianza. Porque en este país a veces no es lo que cargas, sino lo que sabes, lo que te puede matar. Y yo aprendí a la mala que, en las rutas comerciales de México, todos espían, todos callan, y el que pregunta mucho no llega lejos. Me llamo Esteban y tengo 44 años. Desde los 22 me dedico a manejar tráiler, recorriendo rutas largas por todo México. Soy de esos a los que llaman hombre de carretera, porque lo mío no es estar en casa, sino en el asfalto, viendo pasar pueblos, cerros, gasolineras, retenes y más pueblos. Mi esposa, Julia, dice que me acostumbré demasiado a la soledad, pero es que aquí arriba, en la cabina, uno tiene su propio mundo. Al menos, así era hasta esa noche. Era mediados de julio, temporada de lluvias. Venía de Hermosillo cargado con refacciones automotrices rumbo a Puebla. A esas alturas del año, el calor sigue pesado incluso de noche, y más en la zona norte. Yo ya estaba cerca de San Luis Potosí cuando recibí la llamada. El celular sonó a eso de las 11:30. Era extraño porque, en ruta, casi nadie me llama. Me estacioné en un paradero pequeño, junto a una tienda de esas que cierran tarde, y contesté. Bueno, al principio, silencio. Después, una voz masculina, seca. Esteban, ¿no? Chofer del Kenworth blanco, placas terminación 37. Me quedé helado. No preguntó quién era yo, no saludó, no dio vueltas. ¿Quién habla?, pregunté, intentando sonar firme. No cuelgues, pendejo. Escucha. Tragué saliva. Sabemos dónde está tu esposa. Ahorita está saliendo de su trabajo en el centro comercial. Sabemos que tu hija Mariana está en casa con tu suegra, viendo películas. Tenemos gente cerca. El estómago me dio un vuelco. ¿Qué quieren? Tranquilo, camionero. Queremos que cooperes. Si haces lo que te decimos, no les va a pasar nada. Me quedé mudo. El tipo continuó. Cuando pases la caseta de Villa Hidalgo, vas a tomar la desviación rumbo a Río Verde. Vas a estacionarte donde te indiquemos. Hay un auto que te va a esperar. Vas a abrir la caja, bajar cierta mercancía. Si haces una mamada, si llamas a alguien, si intentas avisar a la base, se joden los tuyos. Quise decir algo, pero la voz se endureció. No hables, solo escucha. Vas a recibir mensajes con las instrucciones. Si apagas el celular, si te sales de ruta, si te haces el héroe, te vas a arrepentir. ¿Entendiste, no? Asentí, aunque nadie podía verme. Sí, susurré. Eso quería escuchar. Maneja y atento al teléfono. La llamada se cortó. Me quedé un rato inmóvil, las manos temblándome. Afuera, la noche seguía su curso como si nada. Un perro cruzando la calle, una pareja en moto, un trailero bajando a comprar refresco. Tragué aire y arranqué. Las primeras horas fueron una tortura. Cada metro que avanzaba era una cuerda tensándose en mi cabeza. Me dolía el cuello, las piernas, las manos del puro apretar el volante. Cuando pasé la caseta, me llegó el mensaje. Una dirección exacta, un punto aislado en una carretera secundaria, con coordenadas y todo.
Intenté pensar con claridad. Llamaba a la policía, avisaba a la base, marcaba a Julia, pero la voz me retumbaba en la cabeza. Tenemos gente cerca. Vi mi reflejo en el espejo retrovisor, los ojos inyectados, la barba crecida, el sudor pegado al cuello. Parecía otro, parecía un hombre acorralado. El camino hacia la desviación fue lento. Pasé por tramos desiertos, curvas cerradas, baches que hacían temblar la cabina. Mi celular vibraba cada cierto tiempo, mensajes breves. Sigue derecho. No te detengas. Faltan 15 kilómetros. A las 3 de la mañana llegué al punto. Era un terreno baldío, con un solo foco débil colgando de un poste. Un Tsuru gris me esperaba, con las luces apagadas. 3 hombres bajaron. No tenían máscaras, solo gorras y paliacates cubriéndoles parte del rostro. Uno me hizo señas. Bajé. Las piernas me flaqueaban. ¿Traes las llaves?, preguntó el que parecía el líder, un tipo moreno, joven, con voz ronca. Asentí. Ábrenos. Hazlo rápido. Fui a la parte trasera. Mis manos apenas acertaban a meter la llave en el cerrojo. Cuando lo logré, levanté la compuerta. Los hombres subieron, revisaron, sacaron varias cajas pesadas. No hablaban mucho, solo se movían rápido, como quien ya sabe lo que hace. Yo estaba allí parado, como congelado, escuchando mi propio corazón. De pronto, el celular vibró otra vez. Un mensaje. Lo saqué con torpeza. Ya casi terminamos. Bien hecho, camionero. El líder bajó, me miró fijo. ¿Sabes qué es lo que más queremos? Que sigas manejando como siempre, que no digas nada, que llegues a Puebla y entregues normal. Asentí. Ni siquiera intenté hacerme el duro. Y un consejo, Esteban, agregó, casi sonriendo. Cuida a tu familia. No todos tienen segunda oportunidad. Subieron al Tsuru y desaparecieron por la carretera. Me quedé allí, solo, rodeado de cajas abiertas, con los faros del tráiler iluminando el polvo. No lloré, no grité, solo me quedé quieto hasta que pude respirar otra vez. Cuando llegué a Puebla, entregué la carga como si nada. Firmé papeles, saludé al encargado, me hice el mismo de siempre. En la noche, en casa, abracé a Julia y a Mariana como si regresara de una guerra. Nunca le conté a nadie lo que pasó, ni a mi esposa, ni a mis compañeros, ni a la base. A veces pienso en denunciarlo, pero la voz del líder me da vueltas en la cabeza. ¿Cómo sé que no volverán? ¿Cómo sé que no están mirando? Desde esa noche, cada que tomo el volante, reviso el espejo más de lo normal. Cada llamada desconocida me pone tenso. Cada desviación extraña me revuelve el estómago, porque aprendí algo en carne propia. A veces, el terror no está en lo que pueda pasar en la carretera, sino en saber que alguien, en algún lugar, tiene tu nombre, tu número, tu dirección. Y no necesitas fantasmas para vivir con miedo. Solo necesitas que un desconocido te lo susurre al oído. Me llamo Martín y soy trailero desde hace 22 años. He pasado media vida detrás de un volante, cruzando México de punta a punta. Tengo 45 años, una esposa que me espera en Reynosa, 2 hijos que apenas veo porque siempre estoy en la carretera y un camión viejo pero fiel que considero casi parte de mi familia. Nunca pensé que una noche de trabajo rutinario me haría enfrentarme al miedo más puro, el miedo de arder encerrado en mi propia cabina. Era mediados de septiembre, temporada brava para andar por el sureste. El calor pegaba aunque ya eran casi las 10 de la noche. Había salido de Coatzacoalcos rumbo a Villahermosa, cargado con materiales de construcción. Era un viaje conocido, lo había hecho tantas veces que sabía cada curva, cada bache, cada gasolinera donde los baños eran decentes y el café, al menos, pasable. Iba por la carretera federal 180, escuchando un programa de radio donde un locutor hablaba de noticias locales. Decía que últimamente había disturbios por bloqueos, grupos criminales peleando territorio, asaltos a camiones. No le di importancia. En carretera uno escucha de todo, pero mientras no toque tu ruta, no pasa nada. Eso pensaba. A eso de la medianoche, ya cerca de la venta, vi a lo lejos luces que atravesaban la carretera. Un retén improvisado. Pensé que eran campesinos bloqueando por alguna protesta. Frené despacio. Había troncos cruzados y varias llantas puestas a los lados. Alcancé a distinguir unas 10 personas, algunas con palos, otras solo paradas, como esperando. Me puse tenso.
Bajé la velocidad, puse intermitentes, respiré hondo. Pensé en dar la vuelta, pero con el remolque lleno, maniobrar era imposible. Tenía que pasar. Cuando me acerqué, uno de ellos levantó la mano para detenerme. No era policía ni militar. Era un chavo de no más de 20 años, camiseta rota, gorra negra. Tenía un machete en la mano. ¿Qué transportas, jefe?, preguntó, acercándose a mi ventana. Material de construcción, respondí, intentando sonar tranquilo. Bájate, vamos a revisar. Obedecí. El corazón me latía en los oídos. Bajé con las manos visibles. Me rodearon. Uno subió a la cabina, otro revisó las puertas traseras. Empecé a darme cuenta de que no era un bloqueo común. Estos no eran campesinos. No tenían pancartas, no gritaban consignas. Tenían ojos fríos, miradas de hambre, algunos claramente drogados. El tipo que revisaba atrás gritó: «Es cemento y varilla, nada». Sentí alivio, pero fue breve. El que parecía el líder, un hombre flaco, piel quemada por el sol, mirada vacía, se me quedó viendo. Sonrió de lado. «Pues no vale nada, pero el camión sí». «Oye, compadre, yo solo soy el chofer, no es mío», dije, intentando negociar. «No tengo nada que ver». Él chasqueó la lengua. «Pues te tocó mala suerte, jefe. Queremos hacer ruido». Vi cuando uno de los tipos empezó a rociar gasolina por las llantas. Otro la echó sobre la caja. Sentí un vacío en el estómago. No, espérense, no hagan eso», grité, dando un paso al frente. Uno me golpeó en el abdomen, doblándome. Me tiraron al suelo. Escuché risas, murmullos. Olía a gasolina en el aire caliente. Intenté incorporarme, pero otro me pateó las piernas. Me levanté como pude. Tenía que salvar el camión. No era solo el vehículo, era mi vida entera, mi trabajo, mi sustento. «Llévense lo que quieran, pero no lo quemen», grité desesperado. El líder me miró, ladeó la cabeza, se acercó y me puso una mano en el hombro. «No es personal, jefe, pero así se manda mensaje». Lo vi sacar un encendedor. Mi cabeza explotó de miedo. Sin pensar, lo empujé con todas mis fuerzas. Él tropezó. Los demás se abalanzaron, pero ya no estaba pensando. Corrí hacia la cabina. Cerré la puerta de golpe, bloqueé con el codo el seguro, giré la llave. El motor rugió. Atrás escuché gritos, golpes en la puerta, piedras en los cristales. Metí primera. Sentí un golpe fuerte en el retrovisor. Una piedra. Otro golpe. Un machete contra la puerta. Apreté los dientes, pisé el acelerador. El camión avanzó, tambaleando. Atravesé los troncos, escuché cómo crujían bajo las llantas. Vi en el espejo a los tipos corriendo detrás. Uno lanzó una botella encendida. Pegó contra la caja y estalló en una llamarada corta. Pero no prendió. Gracias a Dios, no prendió. No miré atrás. Conduje como loco por 20 minutos, hasta llegar a un retén de verdad, de la Guardia Nacional. Me detuve, bajé del camión temblando. Les conté todo, apenas pudiendo hablar. Ellos tomaron notas, me calmaron, me ofrecieron agua. Dijeron que no podían hacer mucho. Esos grupos aparecían y desaparecían. Que lo reportarían, que me fuera con cuidado. Esa noche dormí en una pensión de camioneros, temblando. Cuando llegué a casa, mi esposa me abrazó como nunca. No le conté todo, solo que hubo un susto en la carretera. No quise preocuparla. Volví a manejar, porque en este trabajo uno no puede parar. Pero desde entonces, cada vez que veo luces en la carretera, cada vez que hay un retén improvisado, me recorre un frío por la espalda que no se quita. Y cuando me siento en la cabina, solo, con kilómetros de asfalto por delante, me queda claro que el verdadero miedo no es morir manejando. Es que un día, a medianoche, alguien decida que tu camión tiene que arder contigo adentro.